Bueno, formalmente, muy buenas noches, bienvenidos al cuarto programa de esta segunda temporada de Desafío 2016, aquí en la pantalla de C5N. Nos vamos a ocupar del tema del día, el acuerdo con los fondos buitres, todo indica va a ser aprobado hoy en el Senado por una amplia mayoría, el acuerdo que habilita el pago a los fondos buitres. Es curioso porque hay casi unanimidad acerca de que no se trata de un buen acuerdo, de que es un acuerdo muy ventajoso para el otro lado, para los acreedores. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué lo votan? Y porque hubo una mayoría en diputados y va a haber una mayoría en el Senado, veremos de cuánto, que considera que es peor no tener un acuerdo a este mal acuerdo. Una vez suscrito el acuerdo, resuelto, si es que termina de resolverse definitivamente el conflicto con los buitres, se abren varias preguntas. Una es, si hubiesen tomado más tiempo, ¿no podrían haber obtenido algo mejor? O para ser más preciso, algo menos malo en el acuerdo, ¿no se apuraron demasiado? Y también se abren preguntas hacia adelante. La solución, concedamos, del conflicto con los fondos buitres va a generar una lluvia de dólares, una lluvia de inversiones, como desde el gobierno y desde algunos sectores esperan y pronostican. Y otra pregunta, ¿el acuerdo con los buitres tiene el riesgo de abrir un nuevo proceso de endeudamiento? Y en Argentina sabemos por experiencia que abusar del endeudamiento no nos lleva a buen puerto, siempre termina mal. Pero esas preguntas las dejamos para más adelante. Tenemos aquí dos invitados en la mesa para charlar el tema. Enseguidita contactamos con el Senado de la Nación para ver qué es lo que está pasando. Antes quiero referirme a un tema que considero muy trascendente y que también ha ocurrido en las últimas horas. Es muy trascendente por lo sintomático y es muy trascendente por lo que implica para el futuro. Y me refiero al proceso de reunificación de las tres CGT y a un cambio de actitud, a un reposicionamiento de la dirigencia gremial que se ha alejado, y esto ha sucedido en las últimas semanas, se ha alejado de la relación bastante estrecha que algunos sectores tenían con el gobierno hacia una posición de mayor confrontación. Y les decía, esto es sintomático porque eso se explica porque la dirigencia sindical percibe un empeoramiento en las condiciones socioeconómicas del país. Y digo, y es relevante para el futuro porque, bueno, vaya, la dirigencia sindical cumple un rol protagónico en la disputa, en la pulseada política en el país, paritarias y no solo paritarias. La CGT, en este alejamiento del gobierno hacia una posición más confrontativa y unida, ya no solo habla de modificar el impuesto a las ganancias para beneficiar a los trabajadores que más ganan, ya no solo habla del dinero para las obras sociales, interés concreto y material de los sindicatos, también hablan ahora de inflación, de despidos, de la apertura de la economía e incluso en el documento que suscribieron en la reunión de anteayer, creo, donde se siguió cocinando este proceso de reunificación, protestan lo que textualmente ellos denominan una política de shock. Y esto se vio hoy reflejado en la reunión enfrente de donde están los senadores discutiendo el acuerdo con los fondos buitres, en la Cámara de Diputados, frente a comisiones. Toda la dirigencia gremial, cuando digo toda, no solo son los tres máximos líderes de la CGT en vías de reunificación, Caló, Moyano y Barrio Nuevo, sino también junto con Yasky Micheli, de las dos CTA, la que era kirchnerista y la CTA autónoma, es decir, toda la cúpula de dirigencia gremial, en un hecho inédito, hace mucho que esto no ocurría, con toda la oposición, discutieron la situación socioeconómica y puntualmente el tratamiento de dos proyectos de ley. Un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y otro para ver si pueden consensuar algunas iniciativas que hay para declarar una especie de
emergencia ocupacional y poner algún freno, algún obstáculo, algún límite a eso que recién en el programa de El Gato trataban a fondo, que son los despidos, tanto en el Estado como en el sector privado. Los despidos que ya ha habido y las amenazas o los peligros de que esto se prolongue. Hay claramente un reposicionamiento. Era muy impactante ver hoy las imágenes de un lado toda la cúpula gremial y del otro lado a Massa, a Stolbizer, a Héctor Recalde, a Diego Bocio, a Pitrola, a Hermes Wiener. Estaba toda la oposición, más un montón de otros diputados en la primera fila y en las filas traseras. Felipe Solá, Graciela Camaño, Marco Lavagna en segunda fila en esa reunión. El tema de inflación tanto preocupa que hoy hasta Elisa Carrió, en esos tweets que fueron tanta repercusión, generaron y provocaron que Macri la cite a una reunión, se quejó de lo que ella denominó un ajuste brutal en las tarifas por los trascendidos de que es inminente un fuerte aumento en transporte, en gas y en agua, y dijo, no podemos ahora aplicar otro ajuste brutal de tarifas y textual en momentos de tan alta inflación, dijo Elisa Carrió. Para finalizar con esto que me parece que es un realineamiento político, mientras la CGT y por supuesto las dos centrales CTA se alejan del gobierno, del otro lado son cada vez más las voces que se levantan criticando, aunque vos te sorprendas, criticando al gobierno por ser demasiado gradualista y le empiezan a exigir un ajuste más brutal aún. Por derecha, corriéndolo al gobierno de Macri, aunque esto suene quizás para ustedes extraño. Bueno, capítulos que se abren en esta política tan dinámica. Vayamos ahora al Senado de la Nación. Ahí a ver qué es lo que está pasando, cuánto falta para la votación. Hay un móvil de C5N. Ah, no, primero pasamos por el recinto en vivo. Él planteó su tema y yo comparto lo siguiente. Comparto que no se puede gobernar endeudándonos permanentemente. Y me refiero a los temas fiscales. A mí me tocó gobernar desde el 99 al 2003. Acá hay muchos discursos sobre la crisis de aquel entonces, que algunos dicen que fue la más grande de todas. Les quiero decir que yo terminé mi mandato en el 2003 con superávit fiscal. Si yo en una modesta provincia, si el gobernador de San Luis, seguramente otras provincias pueden tener, y acá el gobierno nacional lo tuvo hasta el año 2007, quiere decir que cuando se tiene una conducta y una política de Estado... Seguimos cubriendo la sesión del Senado de la Nación, pero ahora tomamos contacto con el móvil de C5N, que está junto con el senador Juan Manuel Abal Medina. Juan Manuel, ahí te estoy viendo. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primera pregunta, ¿calculás que se va a votar aproximadamente cuándo? 11:30 suponemos que se va a empezar la votación. Juan Manuel, 11:30 más o menos. ¿Cambiaste algo tu opinión después de haber escuchado desde poco antes del mediodía hasta ahora discursos y discursos con argumentos, la mayoría a favor del acuerdo? La verdad que no, la verdad que lamentablemente las dudas que yo tenía cuando empezamos el tratamiento de este tema ya en la comisión que me toca presidir de Presupuesto y Hacienda, que tienen básicamente que ver con lo que podemos llamar la sustentabilidad jurídica de este acuerdo, no solo no se disiparon, sino que se fueron incrementando a lo largo de la discusión. Tuvimos, más allá de la sesión de hoy, donde también hablaron mucho y muy bien varios de mis colegas, en la discusión en comisión tuvimos la participación de funcionarios, de los gobernadores, de 30 expertos de todas las ideologías y disciplinas académicas y con un gran prestigio que hablaron, pero lo que era el punto central para mí, mi principal duda, que es justamente esto, que este acuerdo que se está proponiendo permita cerrar con esta etapa y no signifique una nueva apertura, lamentablemente esas dudas persistieron y son las que en buena medida llegaron a mi voto negativo en el día de hoy. O sea, el principal argumento del voto negativo no es el acuerdo en sí, no son los términos de lo que se va a pagar, sino los riesgos
de litigiosidad que se abren? Sí, realmente sí, los riesgos de litigiosidad y también los riesgos de que este acuerdo termine generando una nueva etapa de sobreendeudamiento en la economía argentina. Tanto sea, porque esperemos que no ocurra si se aprueba la ley, de que tengamos problemas con el 93% que acordó y entró en los canjes, como también porque el gobierno toma una serie de medidas que hagan que nuevamente el fantasma del endeudamiento vuelva a la economía argentina, que como muy bien vos conocés, ha tenido consecuencias nefastas en nuestra historia, ¿no? Juan Manuel, bueno, se sabe, todavía falta ver el momento de la votación en sí, pero que incluso la mayoría de los senadores del Frente para la Victoria van a votar a favor. ¿Qué secuelas crees que esto puede dejar en el bloque, en el funcionamiento del bloque y, si se quiere, en el peronismo del Frente para la Victoria en general? No, yo no creo que vaya a dejar secuelas porque, bueno, nosotros estamos en una situación particular, que somos el bloque mayoritario en esta Cámara, con una amplia mayoría, 43 sobre 72 miembros, pero que hoy por hoy somos un bloque, obviamente el bloque opositor, con lo cual no hace falta, como ya está mientras éramos gobierno, tener la disciplina partidaria que requiere un partido de gobierno. En este caso, ser un bloque opositor, uno puede permitir que frente a casos en los que haya diferencias fuertes de visiones, de formas de ver la realidad, se contemplen diferencias que haya y por lo que, como estamos haciendo ahora, tengamos libertad de acción, cada uno para votar en lo que cree que es más correcto, ¿no? Y esto precisamente lo que está ocurriendo esta noche. Curiosidad, por último, de 0 a 100, ¿cuán seguro estás de tu voto negativo? No estoy completamente seguro, realmente lo consulté con muchos abogados expertos en la materia, lo consulté con los expertos que yo más, que más respeto le tengo y todos me señalaban que realmente, y reitero, esperemos que esto no le ocurra, este no es un buen acuerdo, no es un buen acuerdo, no solo es un acuerdo caro, no solo es un acuerdo muy desprolijo, como han reconocido los mismos que lo apoyan, sino que sobre todo es un acuerdo muy inseguro. Y esa es la principal razón que me lleva a votar en contra, sumado, como decía, a los riesgos muy visibles que hemos sentido en todas estas jornadas de que se quiera reabrir un proceso de endeudamiento, de sobreendeudamiento, como una y otra vez hemos sufrido en la Argentina. Juan Manuel, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Juan Manuel Abal Medina, desde el recinto del Senado, bueno, afuera, 11:30, calcula que se va a votar. Y se va a votar favorablemente. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo puede ser que el oficialismo haya obtenido ya un triunfo en la votación en diputados siendo minoría, y cómo puede ser que hoy obtenga un triunfo en el Senado siendo amplia minoría? Ahí el Frente para la Victoria tiene una mayoría muy cómoda. Para tratar de entender esto y distintas explicaciones, estamos aquí con José Nathanson. José, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo se explica? Bueno, me parece que hay varias explicaciones que son convergentes y que nos pueden ayudar a entender lo que vos decías recién. Lo escuchábamos al senador Abal Medina, que decía que el oficialismo es mayoría en el Senado y también en diputados. Formalmente es correcto. Ahora, si es mayoría, pero después vota con el oficialismo, deja de ser oposición y por lo menos una parte se convierte en oficialismo. La primera placa que vamos a ver ahora, Marcelo, es la conformación de la Cámara de Diputados, donde Cambiemos obtuvo, según las elecciones del 25 de octubre, recordemos que los diputados se eligieron el 25 de octubre, es decir, en la primera vuelta en la cual Macri sacó el 35% y las listas de Cambiemos sacaron el 35%. Cambiemos tiene formalmente 93 diputados y el Frente para la Victoria tiene formalmente 107 diputados. La pregunta que nos formulábamos era por qué, a pesar de que esta es la conformación formal de la Cámara de Diputados, el resultado de la votación de los fondos buitres fue lo que vamos a ver ahora en la segunda placa, en donde se ve la holgada mayoría que obtuvo el gobierno, que obtuvo el oficialismo. Ahí está la foto del tablero, ¿no? O sea, con 93 diputados y 107 del Frente para la Victoria, obtuvieron 165 votos a favor. Efectivamente, sumaron 70 diputados a los 90 y pico que tenían. Es decir, fue una construcción política muy impactante la que hizo Cambiemos. A solo 3 meses de asumir, había efectivamente
conseguido una mayoría importante. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Sí, ahí había, estoy recordando la placa anterior, falta la escisión del bloque justicialista. Claro, que se produjo después, los 12 diputados liderados por Diego Bossio que de todas maneras, se formaron, de todas maneras no llegan, aún con esos. Entonces la pregunta sería ¿por qué? Bueno, una primera respuesta son las encuestas. Es una primera respuesta básica. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas marcan que a pesar de los despidos, a pesar de todo lo que sabemos del aumento de la inflación, de las tarifas y demás, el gobierno de Mauricio Macri, lo podemos ver en la placa, sigue teniendo una alta imagen positiva en dos planos. Sigue teniendo una alta imagen positiva como gestión, esto es lo que estamos viendo, en la línea azul muestra la imagen positiva del gobierno de Mauricio Macri, o sea, es si decir, bien de la cayó gestión. Del 77 al 60, Sí. Se mantiene en un nivel importante. Se mantiene un nivel interesante. Y esto es a mediados de febrero. De febrero. Hay quienes dicen, todavía no hay mediciones, pero después del espaldarazo de la visita de Obama y los elogios, los conflictos que se destaparon en sectores del kirchnerismo, los videos con el caso Lázaro Báez, la aprobación ahora, la imagen en las últimas 2 semanas aumentó. Hay quienes dicen que, bueno, eso que habría que sopesarlo con la mayor percepción de que, bueno, la inflación se mantiene alta y que sigue económica. Pero, digo, más allá de que efectivamente, como decís, podría haber subido incluso un poquito. Ahora, según esta foto de mediados de febrero, está en 60% la imagen de gestión. Podemos ver la segunda placa, donde se ve ya no la imagen de gestión, sino la imagen personal del presidente, la imagen de Mauricio Macri, que anda también coherentemente con la imagen de gestión alrededor del 60%. En general, cuando los gobiernos tienen una alta imagen positiva, cuando se sienten fortalecidos, es más difícil oponérselo. Es una cuestión de la física de marketing y de político. la política, efectivamente. Yo no tengo, Marcelo, el traicionómetro, no lo traje hoy, me lo dejé en casa, pero esto hace que muchos diputados que fueron elegidos... Tengo de los dos tipos, hace que muchos diputados que fueron elegidos por un bloque voten con el otro. Podemos ver la foto que ilustra esto. Insisto, no tengo el traicionómetro. En general yo pienso que la política es más un tema de valores e intereses, de táctica y estrategia que de lealtad o traición. El filósofo existencialista Eduardo Duhalde dice que hay un día, ¿cómo es? Un día de la lealtad y 364 días de la traición. Digamos, ahí tenemos el traicionómetro. Hay quienes han escrito un elogio a la traición. Elogio a la traición, efectivamente. Además, el año pasado fue bisiesto, así que hubo 365 días de la traición y uno solo de la lealtad. Pero hay una lógica política atrás de esto, que es la lógica de es difícil oponerse a un gobierno que está fuerte. Por eso Macri consigue no solo que Diego Bossio lidere un bloque de 12 diputados que se cinden formalmente el bloque del Frente para la Victoria, sino también que diputados que fueron elegidos dentro del Frente para la Victoria voten a favor. Kirchner también lo consiguió. Kirchner asumió con el 24% de los votos, muy debilitado, y a los 15 minutos había conseguido una mayoría importante integrada por diputados que habían sido elegidos en la lista de Menem, de Rodríguez A, que habían votado con el menemismo, etcétera. Quiero decir, es parte de la lógica habitual del funcionamiento de la política. Ahora hay una segunda explicación, más allá de las encuestas, y lo podemos sacar a Bossio también para no que me parece que también ayuda a entender por qué el macrismo está consiguiendo estos niveles de aprobación. Vos sabés que un diputado, Marcelo, no vale lo mismo. A pesar de que los diputados se supone que valen lo mismo... ¿No vale lo mismo en qué sentido? En la cantidad de habitantes que representa. Fíjate, el gráfico que estamos viendo ahora muestra cuántos habitantes se necesitan para elegir un diputado por la provincia de Buenos Aires, cuántos se necesitan para elegir uno por Córdoba, por Santa Fe, por La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego. Fíjate la provincia de Buenos Aires, 223.000 habitantes necesitas. Es más difícil y representás al mismo tiempo a más gente. A mucha más gente. En senadores ni hablar, pues son 3 senadores por provincia. La provincia de Buenos Aires tiene, no sé, casi 20 millones de habitantes, elige 3 senadores, Tierra del Fuego tiene 100.000 y elige también 3 senadores. Ahora, en diputados también pasa lo mismo, porque la Constitución, vos sabés que pone un piso. Ninguna provincia elige menos de 5 diputados. ¿Y por qué esto incidiría en la votación? Bueno, porque las provincias chicas, muchas de las provincias chicas, son provincias financieramente frágiles. Muchas de las provincias del NOA, muchas de las provincias patagónicas, algunas de las provincias del NEA y algunas de las provincias mesopotámicas son provincias, Tierra del Fuego, por ejemplo, necesita los regímenes de promoción industrial decididos por el Estado Nacional, pues no quiebra al otro día. Bueno, hoy una senadora, creo que de Formosa, después de argumentar en contra del acuerdo, dijo que iba a votar, adelantó su voto positivo, diciendo:
porque no quiero que después en mi provincia me culpen por los despidos. Claro, es que muchas veces vuelven los senadores o los diputados y si no votaron de acuerdo, porque ¿qué tiene que votar un diputado? ¿A favor del interés general? ¿A favor de lo que cree o a favor de su provincia? Es una discusión antigua. Lo que quiero decir con esto es que las provincias chicas, muchas de las cuales están en situaciones financieras y económicas frágiles, son muy dependientes de la coparticipación federal, de la obra pública, de las obras del gobierno, tienen control sobre una cantidad importante de diputados y senadores. Vemos la última placa donde se ve la foto del Senado. Esta es la conformación formal, lo que decía Medina, 42 diputados del Frente para la Victoria contra solo 15 de Cambiemos. Ahora, probablemente, Marcelo, en media hora, en una hora, cuando se dé la votación, el oficialismo, el macrismo, esté cerca de los 2/3. 48 diputados, 48 senadores, por ahí podría llegar a tener contra 15 que tiene formalmente. O sea, estaría triplicando la cantidad de votos. Por ahí. Gracias, José. Volvemos a tomar contacto con el móvil de C5N en el Senado de la Nación. Estamos con el senador por el GEN, Jaime Linares. Senador, gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Senador, bueno, sabemos, a menos que haya cambiado, que usted va a votar, va a apoyar la ley. Sí, yo voy a apoyar la ley. Yo recién estaba escuchando el comentario, digo, se da la particularidad que en la provincia de Buenos Aires ninguno de los tres que somos oficialistas, ¿no? Pero porque justo hay dos que son del Frente para la Victoria y el caso mío, o sea, no era ni oficialista antes ni lo soy ahora. Así que yo voy a apoyar, sí, claramente porque digamos, la condición financiera argentina es muy complicada. Creo que este es un arreglo posible en una circunstancia de negociación muy difícil, con juicios perdidos y por lo menos tenemos la expectativa de tener una plataforma de trabajo para adelante un poco más ordenada. Digo, hay un problema muy grande que por ahí no se menciona, pero los bonos refinanciados del 2005 a 2010 tienen dos problemas. Uno, hace 1 año y 9 meses que no les pagamos, lo que pueden acelerar la necesidad del pago de esa deuda y entraríamos otra vez, casi volveríamos al origen. Y el segundo tema es que vencen de aquí al 2020 42.000 millones de dólares que hay que refinanciar. Sin acceso a los mercados internacionales, aunque sea para refinanciar los intereses, digamos, entraríamos otra vez en una complicación importante. Entonces, más allá de detalles más, detalles menos, este arreglo es más barato que no arreglar y me parece que habría alguna expectativa, ¿no? Senador, ¿qué dudas tiene al votar? No, digo, hay cosas que creemos que se podrían haber hecho mejor. Hay convenios que se elevaron como anexos que no son tan prolijos, se podrían haber trabajado, me parece, mejor. La realidad es que la negociación en estas condiciones de contrarreloj hace que ha habido situaciones, que sean atendibles. Pero me parece que, dentro del privilegio de la información que uno dispone, trata de apoyar porque me parece que es mucho más importante hoy para el país dar la vuelta de página y continuar, para adelante con la posibilidad de que este país tenga otra vez, o el Congreso tenga otra vez, la posibilidad de retomar el control de los nuevos endeudamientos, que es lo que esperamos para tener un crecimiento sostenible, ¿no? Senador, ha sido muy amable. Gracias por atendernos. No, un gusto. Adiós. Estamos aquí para seguir con el tema con dos ex viceministros de Economía, Orlando Ferreres, al comienzo de los 90, y con Roberto Feletti a mediados de... Fines de la primera de 2010-2011. A los dos, gracias por venir. Me escuchaban, yo planteaba al comienzo del programa preguntas hacia atrás y preguntas hacia adelante. Las primeras, ¿se podía haber conseguido un acuerdo menos malo de haberse dado más tiempo en la negociación? En general, esto viene del 2001, o sea, lleva 15 años de negociación. Y no se pudo avanzar en 15 años, poco se va a poder avanzar en un mes más o medio mes más. Por otro lado, ya perdimos todos los juicios de la jurisdicción que nosotros pedimos, o sea, Estados Unidos, donde se mueve el 40% del mercado financiero internacional. O sea, es prácticamente el mercado financiero internacional. Arreglamos con muchos otros antes para poder después cerrar esto, pero este quedó trabado
a último momento y no se supo bien por qué motivo, porque parecía que se iba a arreglar. Bueno, pero ahora yo creo que ya está jugado el tema, entonces lo que habría que ver no tanto qué pasó, sino qué es lo que viene después que se cierre este acuerdo. Y yo creo que, bueno, está bien, pero después de ahí viene bastantes cosas difíciles porque el gasto público es muy fuerte y cómo se va a financiar no se sabe. Ahora enseguidita me interesa preguntarle sobre eso. Roberto, ¿pensás que se podía haber conseguido? Sí, yo voy a ratificar lo que me tocó ser expositor, tanto en el Senado como en diputados. Sí, porque el gobierno empezó al revés. Fue primero a arreglar con los fondos duros y eso le fijó una referencia para el resto. Entonces, obviamente, te tracciona hacia arriba y con muchas dudas el arreglo. La lógica hubiera sido una apertura de la ley Cerrojo y hacer una tercera oferta. Digo, se hizo una oferta en el 2005, una oferta en el 2010, se podía haber hecho una oferta en el 2016, mejor, sin la cláusula Rufo, en torno a $150 cada 100 defolteados. Yo hice un ensayo, lo presenté, digamos, y después ver cómo nos iba en la oferta. Se le terminó pagando, se le va a terminar pagando. Se le va a terminar 400. pagando a Singer o a los 4 fondos más duros $520 cada 100, donde Argentina está reconociendo punitorios sobre punitorios, se le está reconociendo el honorario de un juicio que ellos perdieron, que fue el embargo de la fragata en Ghana. ¿No? Ellos perdieron el juicio, igual Argentina paga las costas. Digo, es fuerte. Entonces, la lógica hubiera sido una apertura parcial de la ley Cerrojo, una nueva oferta ya sin la Rufo, distinta a la del canje original, y ver cuántos aceptaban de ese 7%. Y segundo, los 12.000 millones de dólares que ellos proponen tampoco garantizan arreglar ese 7%, porque de los 12.000, 4.700 se los llevan los 4 fondos más duros. Entonces queda 7.000 para el resto, y van a agarrar el resto. ¿Cuántos van a agarrar? No se informó. Hay 800 acuerdos dando vuelta. Entonces tenemos dos problemas en cuanto a la litigiosidad futura. Al interior de los holdout, que cualquier holdout quiera reclamar los $520 cada 100 que le van a terminar pagando a los más duros. Y después los holding, que evidentemente, si uno ofertaba $150 cada $100 defolteados y uno comparaba lo que había recibido alguien que entró al canje, más o menos tendía a tasa internacional a parearse. Nadie va a hacer un juicio cuando la diferencia pueden ser $10. Ahora, si yo puedo reclamar $520 y cobré 65 o con la inversión me da 150, y ese gap entre 150 y 500 me tienta. Ahora, Roberto, como funcionario del gobierno anterior, me resulta inevitable preguntar por qué no esa alternativa que vos proponés ahora no se intentó el año pasado. Primero porque esa alternativa solo podía intentarse a partir del 1 de... No, a partir del 1 de enero. Después de la Rufo. Bueno, no es que se podía haber hecho en el 2014, se tenía que haber a partir del 1 de enero. En ese año el gobierno siguió una estrategia de tensión como forma de supuestamente llegar a un mejor escenario. Se siguió una estrategia de tensión, de búsqueda de plantear el tema en el escenario internacional, de lograr que por lo menos los bonos reestructurados que no estaban bajo ley americana no fueran alcanzados por Griesa, que eso también era una barbaridad, un fallo en Londres. Se logró que se saliera con una ley en Bélgica que previniera este tipo de cosas, la búsqueda de bonos que ahora se emiten con cláusula que impiden este tipo de ataques especulativos. Hubo una estrategia de tensión en un marco electoral también, vamos a ser justos y poner el ingrediente político. Ahora, digo, terminado eso, todos pensábamos que había que hacer una propuesta holdout, pero no por volver al mercado de capitales, volver a endeudarse, sino porque había que arreglar el problema de los que aceptaron el canje, que hace 1 año y medio que no cobran. Creo que el senador del GEN lo dijo y yo comparto, lo dije cuando fue la exposición, había que hacer una propuesta holdout porque había que arreglar el problema de los bonos reestructurados. Después se vería. Orlando, demos por hecho que se aprueba la ley. Sí, se va a aprobar seguro, o sea que eso es un hecho. Las preguntas que planteaba al comienzo son, primero, ¿qué van a llover dólares? ¿Argentina se va a endeudar de manera exagerada? ¿Van a llover inversiones productivas? Hay varias etapas de la inversión. Ya vinieron las principales inversiones en la bolsa, que subió muchísimo, 120% en dólares en el último año, que es lo más alto del mundo.
Subió porque se veía que se iba al kirchnerismo, entonces cuando se va al kirchnerismo se va a arreglar todo, va a andar mucho mejor. Esa etapa ya está terminando, porque ahora nos equilibramos, nos ajustamos al promedio de Latinoamérica, que estábamos muy por debajo. Ahora todos sabemos que inversiones en bolsa, el impacto en la economía real... Bueno, pero son las primeras que vienen, porque no hay que hacer ningún estudio de ninguna empresa, no hay que estudiar nada, directamente voy y compro. Directamente compro en promedio, no me estoy fijando mucho en cada una en particular. Puedo elegir las eléctricas, puedo elegir las del gas, bueno, tengo algunas elecciones, pero mayormente no se hace eso. Se pone dinero y en este momento ya está vendiendo el sistema financiero internacional y comprando ¿dónde? En Brasil, que está todo mal. Que está complicado porque, digamos, Dilma siguió el alineamiento de Cristina y dejó atrasar todas las tarifas, hizo todo lo que se hacía acá. Y bueno, le fue mal. Tuvo que endeudarse 10 puntos más del producto en el último año y medio. Está complicada, evidentemente, pagando tasas de interés recesivas. La recesión allá es muy alta. Fue del 6,2% en el último trimestre en el Producto Bruto brasileño, que nunca había ocurrido, y la cifra que tengo de enero de producción industrial nada más es menos 13% sobre enero del año pasado. O sea que nos viene mal a nosotros porque tenemos que venderle a ellos industria. Ellos, al contrario, quisieran vendernos a nosotros. Entonces, bueno, me parece que eso es un dato que no lo podemos modificar. La segunda fase de las inversiones es en bonos, que está avanzando. Prestaron 5.000 millones al Banco Central al 7%, cuando la tasa para un periodo de un año es, digamos, 0,7, algo así. No es 7, esta es 10 veces más cara. Esa etapa ya está ocurriendo. Por supuesto, también Cristina se endeudó al 7 con los swaps, con China. Lo que pagamos es 7%. O sea que no hay diferencia en eso, mayormente. La otra etapa que viene es comprar alguna empresa que esté en venta, acá lo que llamamos merger and acquisition, comprar una empresa que está andando. Todavía eso no está ocurriendo. Ocurrió con esas Bocati, que son fiambres, por una empresa brasileña, pero es muy poco lo que hemos... Calchaquí. Se está viendo algunas llamadas, a ver a qué precio, cuántas veces las ganancias. Ahora, ¿y endeudamiento por parte del Estado Nacional y las provincias? El endeudamiento por parte del Estado Nacional y las provincias está, digamos, es una necesidad imperiosa, porque el gasto público consolidado, nación, provincia, municipio, sacando las transferencias entre ellos para no sumar dos veces, en vez de dar 28% como daba normalmente, ahora da 53% en el año 2015 entero. Para este año en pronóstico va a bajar algo, pero a 50,5%, porque se van a aumentar las tarifas de luz, de gas, etcétera. Eso va a bajar un poco el gasto en subsidios, pero igual no es mucho lo que baja, porque de 53 a 50,5 sigue siendo como si fuera en Suecia. Después quiero conocer tu opinión sobre eso, Roberto, y preguntarte, Orlando, si vos sos de los que creen que el gobierno está siendo demasiado gradualista y le piden más ajuste. Pero ahora vuelvo al móvil de C5N del Senado de la Nación con el senador por el Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes. Senador, gracias por atendernos. No, por favor, buenas noches. Buenas noches. Senador, sabemos que usted va a votar en contra del proyecto. La pregunta que le hago, sabemos cuáles son básicamente los argumentos. La pregunta que le quiero hacer, en primer lugar, es si tiene alguna duda de su voto. Ninguna duda, es decir, hace escasos 5 meses, después de una tarea ardua, votamos la ley de pago soberano que receptuaban los 9 puntos que la Asamblea General de Naciones Unidas había establecido con motivo de la reestructuración soberana de deuda. Entonces me mantengo si este convenio no cumple con los requisitos que esa ley establece. Simplemente siempre ha sido esa la posición. Creo que había que seguir negociando. Esta negociación, primero que no es un tema jurídico esto es un tema de debilidad de un gobierno que no tiene un proyecto de desarrollo autónomo. Su expectativa es el endeudamiento y esta es la cuota de ingreso. Pactar en estas condiciones de apuro con estos fondos es precisamente el requisito en la expectativa que tienen de que van a conseguir financiación externa. Creo que en el debate hoy faltó, realmente lo más importante fue lo que no se discutió. ¿Cuál es la naturaleza política del endeudamiento? En cada etapa histórica se enumeraron los distintos endeudamientos argentinos, pero no las características. La deuda externa opera en 2 planos.
como usted bien sabe. La deuda externa es, por un lado, un disciplinador interno que establece cuáles son los sectores que van a ser agraviados con esa política, y es un ordenador externo. Y hoy hay un conflicto, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el tema energético en el mundo, y esta deuda funciona como un elemento condicionante de un desarrollo autónomo argentino. Esa siempre fue mi posición. Senador, Sí. quien lo escucha puede pensar que para usted cualquier deuda, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, es negativa. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy planteando de que acá no se está discutiendo un convenio. Acá lo que no se discute y que debería discutirse es un nuevo ciclo de endeudamiento. El último ciclo de endeudamiento, que fue en los años 90, generó, ¿no es cierto?, que por moneda vil vinieran por los monopolios del Estado y las empresas del Estado. Hoy no vienen por eso. Este acuerdo cree que los va a habilitar a un nuevo ciclo de endeudamiento donde van a venir por los recursos naturales y energéticos. Esta ya la hemos vivido. Senador, ha sido muy amable. Gracias por atendernos. A ustedes. El senador Marcelo Fuentes. Roberto, endeudamiento... Dos noticias primero interesantes que da el INDEC, gobernado por Todesca. 2015 cerró con crecimiento del 2,1, tasa de desempleo 5,9 y un déficit de 4,1 del déficit consolidado del sector público. No son cifras de un país quebrado, ni cifras de un país en crisis. Digo, endeudamiento, lo decía el senador, tuviste dos ciclos de endeudamiento. El del 78-81 culminó en la crisis del 82 y posteriormente en la hiper del 89, y el que se inicia a fines del 94 y termina en la crisis del 2001. Digo, el endeudamiento muy calzado con fuga de capitales, muy calzado con negocio financiero. Digamos, Argentina cuando creció, y para ser ecuánime, lo dije también en la exposición, durante la convertibilidad 91-94 creció con una fuente de financiamiento endógena que era el producido de las privatizaciones y con una deuda bien reestructurada en el marco del Brady. Y creció con nosotros durante 12 años con los canjes 2005-2010 y el flujo de exportaciones. Nunca creció con que vino la deuda y provocó un shock de crecimiento, jamás. ¿Y por qué pensás que van a abusar? De eso se trata el temor, ¿no? A que se abuse de endeudamiento. Pero a ver, digo, Marcelo, si ya tomamos 5.000 millones de dólares para fortalecer reservas, de los cuales ya se fueron 2, pero ya tomaron 5.000 millones de dólares. Ahora piden para tomar 12.000 millones de dólares, que no va a ingresar $1 a la Argentina, ¿no? Digámoslo todo también, como entran se van. Ya tenés 17.000 millones de dólares en 100 días. Digo, ¿cuánto es la capacidad de endeudamiento que puede tener la Argentina? ¿Cuánto? Mirá, si tomás el segundo gobierno de Menem, Menem hizo crecer la deuda entre 1994 y el 99, en algo más de 5 años, en 33.000 millones de dólares. Ellos ya van por 17.000, imagínate hasta llegar, ya está, se agota. ¿Y dónde queda infraestructura? ¿Dónde queda importaciones? ¿Dónde queda la restitución de la coparticipación plena a las provincias? Digo, es un programa financiero insustentable también. Orlando, ¿está de acuerdo? Hoy se deben a todos esos holdouts 19.900 millones, de acuerdo a las cláusulas de los distintos bonos que cada uno tiene. Eso se va a hacer una quita que va a ser reducción de la deuda. O sea, en vez de deber 20.000, se va a deber 14.000, 15.000, depende de cuánto se presente. Porque hay también como unos 1.000 millones de dólares que no se presentó nunca nadie. Ni se sabe de quién son. No se conoce quién los tiene. Es algo medio raro que ocurrió. Entonces, bueno, se reduce la deuda. No creo que estos bonos signifiquen nueva deuda. Al contrario, son una reducción de 20.000 a 15.000, ponele. Pero si entonces no es nueva deuda. Si arreglamos 76.000 millones de No, dólares un momentito. con 30.000... No, yo no quiero interrumpirte ni que me interrumpas. Esos 20.000 pasan a ser 14.700 o algo menos. Porque es convalidar un esquema... No es convalidar nada. ¿Se deben 20.000 o no? No. Bueno, entonces no podemos hablar de nada. ¿No? Porque esos 20.000 se deben y además, ¿tiene legislación americana? Sí, eso sí. ¿Hicieron un juicio? ¿Fuimos nosotros a defendernos? ¿Perdimos los dos juicios? En el primera instancia y en segunda instancia, y la Corte Suprema dijo, no los tomo, ¿está bien? Pero podemos ser ecuánime, no, ecuánime no, porque aceptamos una legislación
Pero que si después nosotros- queremos negar. Pero a ver, Entonces eso nosotros no puede, recibimos- no pero, perdón, existe en ningún lado del nosotros mundo. A lo mejor recibimos- existe en otro lado, pero acá no. Recibimos una deuda defaulteada de 82.000 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar del pasado, hablamos No, no, si querés. Yo digo- estoy hablando de ahora, porque pero vos digo- ahora dijiste una cosa que es falsa. Yo te estoy No, no es corrigiendo falsa, nada no, más. no es falsa. Digo, Bueno, está bien, entonces pero no a ver, hablo de eso, hablamos de otra Pero cosa. seamos ecuánimes. Si nosotros No, recibimos... es que no es ecuánime, es números. ¿Qué podemos Son hacer números, ecuánime con los son números? Si números, vos por debés eso. 20.000 y vas a ¿Cuánto fue emitir- la deuda que recibió el gobierno defaulteada? 82.000 Bueno, está millones de bien, pero dólares. Arregló 76.000, emitiendo No bonos por arregló, no 30.000. arregló todo. Es difícil. Bueno, sí, pero ese que falta son 6.000 nominales y va a emitir 12.000. 6.600. Sí, y va a emitir 12.000. 6.600 nominal y va a Bueno, emitir pero que tiene 12.000. intereses desde el año 2001 que vos no los querés contar. Sí, pero ahí se está reconociendo el bono FRN, que es un interés leonino. Bueno, está bien, pero son... Podríamos seguir con estas cuestiones. Sí, podemos Sé seguir. que es Sí, importante, bueno, yo digo que cambiemos de pero tema, pero quería- no es que se aumenta la deuda, sino que se disminuye. Lo que pasa es que el gobierno no sabe comunicar que disminuye la deuda y pide nuevo endeudamiento cuando ya lo deben. Orlando, ¿vos sos de los que creen que el gobierno está siendo demasiado gradualista? Yo creo que no tuvo alternativa porque tuvo que elegir el camino gradualista porque quedaron muchos bombas que estaban por explotar, como la venta de futuros a 10,70 para cada mes y así hasta mayo, por 17.500 millones. Si vos hacías algo en medio de shock, tenías que emitir, depende del valor que fuera el dólar, enormes cantidades de dinero. Hoy, con lo que ya tiene capturado con las LEVAC y los pases pasivos, implica tener una circulación monetaria dentro del Banco Central atada, pero pagando 38%. ¿De qué podía hacer? Nada. Está atado, tiene que ir gradualmente y no tiene alternativa. Roberto, Si el gobierno continuaba con las regulaciones cambiarias, no tenía por qué devaluar un 60%, con lo cual la pérdida de futuro, si el gobierno continuaba, y no es real, y los hechos lo han demostrado, que los precios estaban calculados a 16, porque de hecho ni bien devaluó, rápidamente hubo incrementos de precios del 30, el 40, el 78%. Entonces, primero, si el gobierno continuaba con las regulaciones cambiarias, no tenía la urgencia de producir una devaluación y un salto inflacionario. En segundo lugar, podríamos haber discutido una modificación de tarifas que el gobierno pudo haber hecho en el marco de una audiencia pública y no por una política de shock. El gobierno ataca el único factor dinámico de la economía, que era el consumo interno. Entonces, con este programa, la economía inevitablemente va a caer 2 o 3 puntos. a eso, bueno, me respondiste parte de la última pregunta y les ruego una respuesta lo más breve posible. Macri y Pratgay dicen que en el segundo semestre la inflación baja drásticamente, al 1% incluso arriesgan, y Sí. la economía empieza a crecer. Orlando, ¿crees Bueno, que es depende de lo posible? que hagan. Si siguen aumentando las tarifas y todos los precios que están, digamos, reprimidos, que eso implica 83% de inflación que no apareció en estos años de Cristina, y bueno, no va a haber una baja. Ahora, si se esperan hasta el año que viene para seguir de nuevo, pero es un año con elecciones, yo digo que es un riesgo esperar hasta el año que viene también. No se sabe qué hacer. Cuando estás en el gobierno tenés la duda de si hacerlo ahora o hacerlo el año que ¿Qué viene. harías vos? Yo lo haría ahora. ¿Reactivación segundo semestre es factible? Sí, es factible porque hay interés de todo el mundo en que la Argentina está desinvertida desde hace por lo menos 15 años, no hubo inversión prácticamente y puede andar bien. Roberto, vos dijiste que caída del producto. Caída del inflación. producto, evidentemente vas a tener una desaceleración de precios. Vas a tener una tasa de desempleo más alta, una tasa de desempleo bastante más alta. Que es del co- bastante más alta. Y yo creo que si nosotros dejamos, y lo dice Todesca, no lo digo yo, en el 5,9, yo creo que en este contexto vamos a ir rápidamente a una tasa de desempleo del 11, 12, 2 dígitos. Por lo tanto, va a haber menos presión Ya de es así precios. la tasa de desempleo, solamente que está mal medida por el INDEC. A los Lo dice dos. Todesca, no yo. A los dos les agradezco